ese anhelo que en tu Buenas. Un día más aquí estamos, amigos, amigas y hermanos también en Cristo, después de las fiestas. Hoy precisamente terminan las fiestas y hemos acabado el año 2014, ahora estamos en el año 2015. De nuevo aquí estamos en tu programa favorito, quiero decir yo, que es Luz y Sal de la Tierra. Y de verdad, si echamos un poco la vista para atrás, podemos pensar un poco todo lo que venimos comentando a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Yo creo que Dios nos ha bendecido, ¿no, hermanos? Amén. Y hoy tenemos algo especial que compartir con todos ustedes, porque queremos pensar un poco, comenzar meditando a ver qué es lo que nos espera en el año 2015 que hemos comenzado. Pero antes de entrar, y quisiera de verdad antes presentar a los que me acompañan, los de siempre, a mi hermana Francia. Le voy a saludar. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amén, pastor, pues en bendición, comenzando este año confiando en que Dios tiene grandes cosas para todos los que creen en Él, y para los que aún no le han conocido, también Dios tiene muchos planes y muchos propósitos para ellos. El principal, presentarle la salvación, su amor, su perdón. Así que esperando disfrutar esa misericordia de este 2015, pastor. Y le quiero preguntar, hermana, ¿qué tal el año, cómo terminó el año 2014? En bendición, gracias damos al Señor porque pudimos terminarlo, esos últimos minutos, ese último tramo del año aquí en la iglesia. Estamos aquí en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Alianza de Fe, y querer comentarles que estuvimos en oración, estuvimos primeramente dándole gracias a Dios por el año 2014. También estuvimos presentando las peticiones de toda la iglesia, estuvimos clamando, intercediendo también por Zaragoza, por España y por todas las naciones. Así es. Así que este año 2014 lo terminamos en victoria, de pie, en un momento declarando bendición, y de rodillas también, dándole la gloria al Señor. Al Señor. Así, gracias, hermana Francia. Hermano Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Pues gracias a Dios que Él nos da la vida, nos da la luz y la sal, ¿no? Que este programa se llama así, y queremos llevar luz allí donde vamos. Y en su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que vamos a usarla, vamos a encender la lámpara y vamos a alumbrar a los telespectadores con esta palabra, y vamos a ver, en este año vamos a tener luz, en este año 2015, que sea el Señor quien nos guíe y nos lleve a buen puerto. Amén, que Dios bendiga este tiempo de programa, vamos a pedirle a Él también, ¿no? Sí. Y que Dios bendiga este tiempo. Igual que pregunté a la hermana Francia, también le pregunté a usted, ¿Sí? ¿Cómo te fue el año 2014 y cómo lo terminaste? Aleluya, pues bien, gracias a Dios. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado apertura, puertas abiertas. A mí me dio un nuevo trabajo, y también acabamos aquí la noche despidiendo al año y recibiendo el año nuevo, con alabanza, con oración, dando gloria a Dios. Ese es el propósito para el que hemos sido creados, y vamos a compartir también en esta tarde. Así es. Muchas gracias, hermano y hermana Francia. De verdad, como decíamos al principio, hemos terminado el año 2014. Yo creo que todos los que estáis ahí al otro lado de las cámaras podéis pensar, meditar un poco qué fue del año 14. Cada uno puede analizar, pensar un poco las cosas que él ha podido hacer, cosas buenas y malas, y replantear cómo va a ser el año 15, el año nuevo en el que estamos en ese momento. Pero lo que es cierto es que todo el mundo hacemos planes, todo el mundo hacemos planes, todo el mundo tiene propósitos, tiene propósito, ¿no? Todo el mundo piensa alcanzar algo, tiene metas. Yo esa semana estaba pensando, escuchando en la radio, preguntaba a la gente, decía, ¿tú qué es lo que propones hacer en el año 15, en la que estamos ahora? Uno decía, yo propongo, me esforzaré a dejar de fumar. Otro decía, pues yo me esforzaré a dejar de beber. Uno decía, no, yo me esforzaré pues a aprender a hablar inglés. Es decir, cada uno tiene planes en el año nuevo este. Son propósitos que uno tiene que esforzar a cumplir. Ahora, esta tarde, hermanos y hermanas, queremos hablar de algo muy importante a todos los que están ahí al otro lado. Vamos a hablar hoy sobre la vida, una vida con propósito. ¿Qué es una vida con propósito? Antes de entrar a comentar todo eso, voy a pedir a la hermana Francia que ore a Dios
y que presente ese tiempo para que el Espíritu Santo nos lleve desde el principio hasta el final de este programa. Por favor, hermana. Amén, pastor. Ahí donde tú te encuentras, permite que sea el Señor que te diga lo que vamos a hablar, que Él sea que te dé la sabiduría para poder entender todo esto. Así que vamos a orarle al Señor en este momento y vamos a decirle: Dios bueno, gracias te damos por tu misericordia y porque nos permites empezar este año en bendición. Te pedimos que puedas ver todos los deseos que hay en nuestro corazón y que puedas ayudarnos a cumplirlos. Que no solamente sean presentadas nuestras peticiones por una ilusión o simplemente por una motivación de empezar el año, sino que te pedimos que nos ayudes a tener perseverancia, Señor, a ser diligentes y que a final de año podamos decir también que hemos cumplido todos los propósitos que nos planteamos. Así es. Te pedimos, Señor, que prepares los corazones de todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, para que puedan recibir tu palabra, puedan recibir tu amor y puedan recibir tu ayuda, Señor, para poder hacer todo lo que se proponen. Gracias te damos por este programa, Señor. Que seas tú hablando a sus vidas, Señor, no seamos nosotros. Así es. Que la gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Y amén, amén, amén. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar ahora a hablar del tema una vida con propósito. Como decía antes, cuando el año está a punto de terminar, todo el mundo piensa en hacer cosas nuevas el año siguiente. Y yo quiero de verdad que leer un versículo bíblico antes de entrar en el libro de Isaías 44, versículo 2. Isaías 44, versículo 2. Dice así, está hablando del Señor, dice así: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesús, a quien yo escogí. Dice así el Señor en su palabra. Está hablando claramente diciendo que Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Así que la palabra de entrada de este día es: el que está ahí al otro lado escuchando o siguiéndonos, que sepas que Dios es tu hacedor. Dicho eso, hermanas y hermanos, quiero comenzar, hermano Francisco. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que puedes opinar de la vida? Cuando uno dice, yo tengo propósito, yo tengo una propuesta para mi vida, ¿qué es lo que usted puede comentar cuanto a este tema, hermano Francisco? Pues hay que contar, como también dijiste en un sepelio que estuvimos hace poco, ¿no? En el Salmo 90, Sí. vamos a leer Salmo 90, 3, 4 y 10. Que dice aquí una palabra importante, ¿no? Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, porque todos nuestros días, dice el 9, declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor nos enseñe a contar esos días, el tiempo que tenemos. Unos viven hasta los 70 años, otros hasta los 80, pero con debilidad, con conflicto de enfermedades y todo esto, ¿no? Entonces tenemos que aprender a contar nuestros días. Y también dice el 17: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, porque Dios quiere también que nuestras manos, nuestras obras, sean buenas y permanezcan, que Dios confirme y apruebe nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender a contar nuestros días, ¿no? También podemos leer en Eclesiastés 3:11, que es un texto muy bonito, y también vemos la obra de Dios, ¿no? Él dice: todo lo hizo hermoso, todo lo hace Dios bien y hermoso, sí. es bello.
Dios ha creado las montañas, ha creado los valles, ha puesto su arco iris en el cielo. Él ha formado los colores del arco iris. Y por eso podemos ver colores con nuestros ojos, ¿no? Porque Dios ha formado esos colores, ¿no? Y dice también, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en sus corazones, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Así es. No se acaba todo en la tumba, ¿no? Hay vida más allá de esta vida. Hay vida más allá de esta vida. Entonces tenemos que aprender a contar con la eternidad, que los días en esta tierra se acaban. No vamos a vivir eternamente en este cuerpo, en esta tierra, ¿no? Por eso tenemos que contar con ese tiempo, ¿no? Dice que 1000 años para Dios es como un día. Un día, sí. Y 1000 años, y un día como 1000 años. Como 1000 o sea, años. el tiempo de Dios no es igual que el nuestro. Exactamente. Así Tenemos es. que aprender que ese tiempo de Dios, ¿no? Vale, hermano. Y luego seguimos, pero yo quería mirar un poco fuera de la iglesia o fuera de la palabra de Dios, hermana Francia. Porque estamos hablando de tener una vida que tenga, es decir, que tenga propósito, ¿no? Es decir, el que vive, el que tiene vida, tiene que tener propósito, tiene que saber para qué vive y por qué, ¿no? Entonces, si nosotros miramos ahí fuera en la calle, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Por qué la gente vive? Porque hay gente que vive solamente por el trabajo. Otro vive solamente, yo qué sé, hay sin fin de motivos. Ahora yo pregunto, hermana Francia, nosotros sabemos ya lo que el hermano nos ha comentado, que es el Señor, nuestro Creador. Tenemos ahí dentro la eternidad, pero al que está ahí fuera no lo tiene. ¿Qué es lo que usted le puede decir al que está fuera sin Cristo? Sí, ya se ha hecho el planteamiento en cuanto a la luz de la Biblia, no podemos desligarlo del todo del ámbito secular. Porque partimos de la idea que todos somos creados por Dios. Y si nos remontamos a la creación, Dios no simplemente creó por crear la creación, sino que tenía un propósito. Un propósito porque hacer el agua, los peces y así cada uno de los seres vivos que Él creó. Tenía un propósito. Llegamos hasta el hombre cuando lo hace con el propósito de que administre la creación. Así es. Ahora, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en él estaba depositando también el hacer y el actuar con propósito, el vivir con propósito. Así es. El pensar de Dios estaba depositado también en el ser humano. Ahora nos vamos a la historia, nos vamos a la sociedad, nos vamos a todos los ámbitos seculares y vemos que hay una ley de causa y efecto. Todo tiene una explicación. Vemos la materia. Sí. Tiene una explicación de ser. Vemos las matemáticas, tiene una explicación lógica de ser. Ahora, vamos viendo cada una de las áreas de la vida y todo tiene un porqué. Pero viene añadido una segunda interrogante. ¿Para qué? ¿Para qué? Vemos cómo se forman las familias. Vemos que dos personas se gustan, tienen las mismas afinidades, se casan y tienen un objetivo, convivir juntos. Luego se vienen planteando propósitos nuevos, tener hijos, tener un mejor trabajo para satisfacer las necesidades de sus hijos y vamos viendo de que un propósito puede ir encauzando otros propósitos siguientes. Encadenándolos. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos bien determinados el objetivo de nuestras vidas? Vamos sin rumbo. Si no tenemos un propósito de ser, ¿qué pasa? Los niños vienen a un matrimonio y no reciben el amor, ni la educación, ni la atención necesaria para crecer sanamente, mental y emocionalmente. Porque si los padres lo tuvieron solo por tenerlos, si no tenían un objetivo, veamos una familia que sí tiene un objetivo planteado. Dice, mi hijo cuando crezca va a ser médico. ¿Y qué empiezan a hacer los padres? Empiezan a inculcarle ideas relacionadas a esto. Sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la actualidad? La sociedad se está dejando absorber por los medios de comunicación, de tal forma que en sí, la persona humana no tiene identidad propia, no piensa por sí mismo.
hace, se viste, actúa, piensa por lo que dice la televisión, Así es. por lo que dicen las leyes, por lo que dice el ambiente. Sí. Entonces, en cierta manera, pastor, Sí. es bastante importante hacernos la pregunta, ¿realmente mi vida tiene propósito? Exactamente. Vamos a ir a un pequeño descanso, pero luego vamos a seguir, porque lo que decía la hermana es así. Una familia se forma vista a un propósito que tiene ella y él, ¿no? Sí. Teniendo hijos, diciendo, mira, estos hijos los vamos a educar así, así, así. Es decir, hay un plan, aunque no sea escrita, pero al menos un plan ahí en la mente está ahí. Entonces, todo ser humano, si mientras está vivo, la persona tiene que vivir bajo un propósito. ¿Pero qué propósito? Vamos a tomar un tiempo de descanso, luego seguimos hablando del tema. Hasta. Yo vengo de cualquier lugar, de 1000 errores atrás, de ese cansancio que nos da ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú con las heridas de tantos años de jugar por los rincones a escondidas con mis instintos de maldad. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Toda mi vida cae en pedazos, trato de maquillar mis múltiples fracasos. Quise ver firmes mis pasos. Hay que reconocer que me
Todos los días hay personas que comienzan a perseguir sus metas y todos los días hay personas que se alejan de ellas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu reto en la vida? Antes de responder, piensa, ¿qué desearías cambiar o mejorar de tu vida? ¿Qué tipo de cosas te gustaría hacer? O, por ejemplo, ¿qué es eso a lo que dedicarías tu vida si el dinero no tuviera ningún valor? Seguramente eres una persona que quiere vivir el presente y ser feliz, pero que muchas veces revives el pasado o te preocupa el futuro. También es probable que en algunos aspectos de la vida no sepas bien lo que quieres, pero lo importante es que sí sabes bien lo que no quieres. Has recibido una educación en la que te han inculcado con amor y rectitud un montón de conocimientos que supuestamente te darían más probabilidades de éxito en la vida. Pero, ¿en qué momento te hablaron de los sueños? ¿En qué momento alguien te dijo lo importante que es creer en ti? Lo que posiblemente sí te dijeron es que soñar es perder el tiempo y que lo mejor es tener los pies sobre la tierra. Lo curioso es que nuestros objetivos y metas en la vida comienzan cuando nos atrevemos a soñar. El resto se consigue dejando el pasado atrás y comprometiéndonos con el esfuerzo. Y en cuanto a tu futuro, si te preocupa, es normal, porque salvo que hayas cambiado tus antiguos hábitos y tus pensamientos del pasado, crearás tu futuro de la misma manera que has creado tu presente. Salir de esos lugares donde todo te resulta familiar para atreverte a experimentar cosas nuevas. Al principio te provocará vértigo, pero luego despertará tu curiosidad y querrás saber qué hay más adelante. En esta nueva etapa deberás tener valor para luchar contra ti mismo, contra tus propias creencias y contra todas esas personas que no creerán en tus proyectos o ideas. Ellos te dirán que no lo intentes, te dirán que no llegarás a ninguna parte y que la crisis durará por lo menos 5 años más. Cuando escuches cosas como estas, o en tu mente aparezca esa vocecita que dice, tú no puedes, es entonces cuando deberás poner a prueba tus fuerzas, porque tu energía, tu creatividad y tus sueños librarán una batalla contra los miedos y sobre todo contra el más temible de todos ellos, el miedo al fracaso. Al enfrentarte a ese miedo piensa, ¿qué es lo peor que puede ocurrirte? ¿Qué es eso que tienes ahora y que tanto temes perder si te atreves a perseguir tus sueños? Si cruzas la barrera y entras en la etapa del cambio, pronto aparecerá la motivación. Y los sueños que ahora están dormidos despertarán convirtiéndose en el más poderoso de los combustibles. En ese instante verás todas las oportunidades que existen a tu alrededor y que tus miedos no te dejaban ver. Luego llegará el momento en el que medirás la distancia que hay entre tu vida actual y la vida que quieres lograr. Esto te hará temblar el cuerpo, pero es normal, porque gracias a eso entenderás que queda mucho por aprender, que queda mucho por conocer de tu vida. ¿Cuál es tu reto en la vida? Bueno, de nuevo aquí estamos. Creo que hemos visto el documental. No sé qué es lo que se ha parecido a todos. Aquí estamos comentando en tu programa favorito que es Luz y Sal de la Tierra. Seguimos hablando de una vida con propósito. Como bien comentábamos antes, la hermana estaba comentando el tema, hablando un poco del propósito de una familia. Y yo quiero ir un poco más allá y echar la mirada un poco más allá. ¿Qué es lo que hace la gente ahí fuera? ¿Qué es lo que piensa la gente? Según también lo que hemos visto ahí en el documental de este momento. Hermana Francia, puede seguir comentándonos a ver qué es lo que usted piensa. ¿Por qué la gente hace planes? ¿Qué es lo que impulsa a la gente a hacer planes? ¿Y hacia dónde lleva? Como hemos podido ver en el documental, de que la causa de hacer estos propósitos o estos nuevos proyectos, la causa ha sido motivada por emociones. Así es. ¿Y cuál es la desventaja de hacer promesas basadas en emociones? Que al transcurrir el tiempo se vienen abajo esos proyectos.
Y lo que viene a surgir ya no son la satisfacción, sino que al contrario, la frustración de no dejar de fumar, no haber ido al gimnasio, no haber cumplido tantos proyectos, eso le lleva a frustraciones. Así es. Entonces, muchas personas llegan a final de año y ya al siguiente ya no se proponen nada y dicen, ¿para qué si no lo voy a cumplir? ¿Para qué? Sí, exactamente. Ahora, Sí. ¿cuál es el problema que tenemos? Que si llegamos a ese punto donde las personas ya no tienen sentido de vivir, la Biblia lo llama tener una conciencia cauterizada. Es decir, que ya no le afecta nada. Dice, me levanto porque tengo que levantarme, respiro porque Dios es grande y no tiene ningún sentido de vida. Exactamente, sí. Y me hace recordar eso a lo que dice Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 2. Hace una reflexión, dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Así es. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Así Por es. tanto, sean pocas tus palabras. Ajá. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ojo con este versículo clave. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice el versículo 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Que no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Qué queremos decir con este versículo? Que aun cuando nosotros tenemos esa necesidad de proponernos algo en la vida, tiene que ser con conocimiento, Con conocimiento. y con responsabilidad. Pero usted está hablando de lo que somos cristianos, porque el que está afuera no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, cuando Él está proponiendo cosas, ¿en qué está pensando? Pero aún, pastor, aún es necesario que tenga conocimiento de Dios, ¿o no? Una persona, por su naturaleza, está dotada de principios y valores. Entonces, ahí volvemos a lo que decía él, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Eternidad. Y sabiduría. Es que también hay el conocimiento. El conocimiento toda persona lo tiene del bien y del mal. Por ejemplo, cada quien se propone sabiendo de cuáles son sus facultades y cuáles son sus limitaciones. Porque imagínense qué propósito es. Una persona que no fuma, ¿cómo se va a proponer dejar de fumar? Sabe que no fuma, entonces no tiene ningún sentido ese propósito. Entonces tiene que haber un previo conocimiento de cuáles son sus necesidades y cuál es el propósito que necesita alcanzar. Así es. Entonces, lo ideal sería de que, aparte del conocimiento humano, tuviese un conocimiento divino, que es la sabiduría de parte de Dios. Así es. Pero, ¿qué sucede hoy en día? Es que no tenemos identidad propia. Siempre lo que vestimos, lo que hablamos, lo que decía hace un momento, es lo que nos dicta el medio. Porque imagínense, las personas se visten con ¿cuál es el color de moda del próximo verano? ¿Cuáles las palabras que se usan últimamente? Y son pequeños detalles donde las personas ya no tienen identidad. Exactamente. Es ahí donde yo quiero llegar, porque es que esa palabra, la falta de identidad, es interesante. Y yo quiero pasar la palabra al hermano Francisco, pero antes déjame decir una cosa, siguiendo un poco el hilo de lo que ella decía. En el libro de Colosenses, capítulo 2 creo yo, sí, capítulo 2, Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 16, dice así en Colosenses: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay versiones que dicen: todo fue creado para su propósito, es decir, para el propósito de Dios. Sí. Entonces, esa palabra que la hermana decía, la identidad, creo que es la clave. Porque es que si Dios nos ha creado a todos, Él nos ha hecho con un propósito. Sí. ¿Y cuál es el propósito de la creación?
lo que en parte decía el hermano, no, pues es para conocer, para alabar a Dios, para servirle, para adorarle. Eso es el propósito principal, porque dice la Biblia, hay un montón de salmos que habla sobre la creación, que la creación alaba a Dios, que toda su obra reconoce que Dios es Dios. Sí. Entonces, el propósito del hombre, mientras esté en la tierra, es conocer a Dios, alabar a Dios, servir al Señor y también, ¿por qué no?, darle gloria y honor y vivir para Él. Antes de pasar la palabra al hermano Frank, quiero leer un pensamiento de verdad en ese libro que se titula también Una vida con propósito. Porque lo que es cierto, hermana Francia, hay gente ahí fuera, algunos igual nos están viendo en ese momento y piensan que su vida no tiene sentido. No tiene sentido, por consiguiente no tiene identidad. Es decir, ve que su vida no va a ninguna parte. Algunos se consideran como si, no sé, persona, no sé, que de verdad que no tenía que haber nacido. Curiosamente, la noche leí en unas páginas nuestras cristianas, leí un testimonio ahí, que decía, la madre de un futbolista muy famoso, en ese momento, estuvo a punto de abortar, porque vio que no tenía sentido tener un cuarto hijo. Pero el médico le dijo, no abortes. Y cuando ella se fue a casa, tomó cosas naturales para poder abortar, pero no pudo abortar. Luego dijo, no, la voy a tener. Ahora, este hijo es el que mantiene la familia porque gana muchísimo dinero. Es decir, hay gente que dice, no, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene color. Y por eso muchos también, por falta de propósito, hermano Francisco, muchos se han dado a la bebida, a la borrachera, al vicios, a un montón de cosas, solamente para intentar cubrir, porque cuando no hay propósito, hay vacío en el corazón. Ese es donde yo quiero que veamos un poco más cómo vive la gente fuera, ¿no? Entonces, aquí hay un pensamiento que yo quiero leer, es corto, dice así: tu nacimiento no fue un error al que está ahí al otro lado, o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, puede ser. Dios lo hizo. A Él no lo sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, como mucha gente hoy dice. No, nació porque fue una casualidad. No. Ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante esté respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Es ahí donde hay que llegar. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo, eligió tu raza, a propósito también lo hizo Dios, el color de la piel, el cabello y cualquier otro detalle de tu cuerpo. Hizo tu cuerpo a la medida, tal como Él lo quería. También dispuso todos los talentos naturales que posee y la singularidad de tu personalidad. La Biblia dice, me conoces por dentro y por fuera, conoces cada hueso de mi cuerpo, dice la Biblia. ¿Sabes cómo fui hecho? Parte por parte, como fui esculpido. Hay más ahí, pero lo dejo aquí. Solamente nos da un poco la idea de que nadie es producto de casualidad. ¿A qué sí, hermano? ¿Qué es lo que puede decir, hermano? A la gente que piensa que son productos de casualidad. O decir, mira, yo vivo porque mi padre, mis padres me tuvieron por accidente o sin querer. ¿Qué mensaje tú les puedes dar a esta gente que están ahí al otro lado? Entonces nosotros tenemos que volver a esos valores primeros que Dios tiene, a esa sabiduría de Dios. Y entonces tenemos que aprender por qué Dios nos ha creado y para qué nos ha creado, ¿no? Así es. Dice en Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, Así es. mis alabanzas publicará. Hemos sido creados para Dios y para publicar sus alabanzas, lo bueno que es Dios, porque Dios es bueno, es sabio, es perfecto, pero hay en este mundo tergiversan, dicen que Dios es malo. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite Dios lo otro? ¿Por qué Dios no actúa en las guerras, en el hambre?
¿no? Y le echan la culpa a Dios de lo que está ocurriendo en este mundo. Pero Dios nos ha creado para el bien, ¿no? ¿Por qué el hombre se va al mal? ¿No? Dice en el principio, Dios hizo al hombre a su imagen, y semejanza. Nos parecemos a Dios. Pero hemos perdido esa imagen al entrar otro, que no es Dios, el que es el enemigo de Dios. Y nos ha engañado. Y hemos creído la palabra del enemigo antes que la palabra de Dios. Dios dijo a Adán y Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres morirás. Y entró el principio de la muerte en esta tierra a través de ese engaño, ¿no? Entonces Dios quiere vida para el ser humano, quiere vida eterna. Dice en el 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Sí. ¿No? El Señor quiere que volvamos a ese principio, a ese origen que Dios nos ha creado para Él mismo. Amén, amén. ¿No? Y que solamente en Él mismo podemos encontrar el propósito, el sentido a nuestras vidas. Amén. Y muchas veces pierden el sentido y se suicidan, pero vamos a volver a ese sentido. Así es. Yo creo que ahora estamos echando luz y sal a la vez, yo veo aquí, pero es importante lo que el hermano estaba diciendo, pero yo quería recalcar un poco, hermana Francia, antes de ir al descanso, danos algo más sobre la falta de identidad. Danos algo más. Y a los que están ahí fuera, a los que viven sin sentido, algunos porque lo piensan o siempre se lo dicen, o porque nacieron en unas circunstancias difíciles y han ido creciendo con esta mentalidad. E incluso algunos ahora me dicen, mira, yo no voy a tener hijos, no sé, por no tratarlo como a mí me trataron, por pasar. No, es decir, hay cantidad de cosas. ¿Qué es lo que usted puede decir a los que están ahí? Se siente que no tiene identidad, que no tiene propósito su vida. Ya luego ya pasaremos ya al descanso, hermano. Sí. Recordemos de que todo tiene un orden. Así como Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, también podemos decir que todo tiene su orden, su organización. Vemos que la vida del ser humano ya más o menos hemos calculado, según lo que la Biblia dice, que es de una generación de 70 años. Sí. Y para los más robustos 80. Pero dentro de esos 80 años, ¿cómo la organizamos esa vida? Ya nos han enseñado que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero en cada una de estas etapas de la vida hay ciertos objetivos que se alcanzan previamente. Porque no un niño se va a proponer ser médico en su niñez. Pero tampoco un médico no se puede proponer ser niño nuevamente. Entonces, cada cosa en su tiempo y en su momento. Ahora, ¿qué sucede? Cuando en cada etapa de la vida no son suplidas todas las necesidades, ¿esto qué hace? Que haya un hueco, haya un vacío en cada etapa de la vida que no permite que la siguiente sea sólida. Así es. La Biblia dice de que pone el ejemplo de uno que hace la casa, la funda sobre la roca, y otro que la funda sobre la arena. Dice que cuando viene la tempestad, aquel que haya fundado su casa sobre la roca no se va a venir abajo. Así es. Pero aquel que su casa esté puesta sobre la arena, la tempestad se lo llevará. ¿Qué sucede cuando una persona en su etapa de la niñez no recibe cariño, no recibe ejemplo de sus padres, no recibe la dirección oportuna? La siguiente etapa de su vida va floja, no lleva base. Así es. Entonces, por ejemplo, si en la niñez no se recibe lo necesario, lo más primordial, el amor, las atenciones básicas y emocionales, cuando ya es el momento de crecer en estatura y en sabiduría, en conocimiento, ¿qué sucede? Los jóvenes no tienen identidad propia. Vemos cómo las personas a temprana edad, estamos viendo jóvenes a 13 años fumando, tomando, drogándose. Vemos jovencitas a los 14 años abortando. Sí. ¿Pero por qué todas estas cosas? Porque en la etapa donde tenían que haber cimentado las bases necesarias no fueron cimentadas. Entonces, cuando se llega a la etapa más crucial de la vida, que es la juventud,
donde se preguntan, ¿quién Así es. soy? ¿Quién soy? ¿Para qué me tuvieron? Ya no Cuando se tiene empiezan identidad, las preguntas, ¿por qué yo no puedo ser como aquel? ¿Por qué mi padre no me da todo lo que el padre de mi amigo le da? Sí. Entonces, cuando vienen todas esas preguntas, como no ha tenido una buena base en su niñez, Así pastor, viene y se empieza a derrumbar A derrumbar. en las primeras etapas de la vida. Así es. Entonces, ¿qué le podría decir, pastor? Bueno, La base de la sociedad es la familia. la familia. Entonces, el problema de la falta de identidad y de la falta de propósitos en la vida del ser humano, el problema está radicado en la familia. La familia. Gracias, hermana Francia. Luego seguimos. Vamos a tomar un tiempo. Y es interesante el tema, ¿eh? Hay poco tiempo, pero vamos a intentar dar algo más a la vuelta de descanso. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición. Que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se
Bueno, una vez más aquí, amigos y amigas, en Luz y Sal de la Tierra, hemos venido escuchando una música preciosa, una adoración, pero seguimos hablando del tema, llegando ya al final del programa de hoy. Yo quiero hacer una pregunta a usted que está ahí al otro lado. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que estás pensando para este año 2015? ¿Qué meta tienes? ¿Piensas que lo que usted estás pensando es mejor para ti en este año 2015? 2 minutos cada uno, hermanos. ¿Qué es lo que podemos aconsejar a los que están ahí al otro lado? Hermana Francia, porque todos los que están ahí, yo creo que todos hacemos planes y hacemos propósitos o propuestas más bien. ¿Y qué es lo que usted les puede decir? Sí, el principal consejo que les puedo dar es que busquen a Dios, porque Él es el que les va a guiar a toda verdad. Ahora bien, el segundo consejo, ¿cuál es? Es un buen momento para conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, quiénes queremos ser, hacer un proyecto de vida, no solamente para el 2015, sino para toda nuestra vida, para que cuando tengamos hecho ese proyecto se lo presentemos a Dios. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 37, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, confía en Él y Él sabe de qué tienes necesidad y Él te va a contestar. Y el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora bien, si tú sabes quién eres, si eres padre, si eres hijo, si eres esposo, esposa, cuando tú sepas realmente cuál es tu papel en la tierra, cuál es tu propósito aquí, vas a poder desarrollarte bien. Y eso va a llevarte a una plenitud como persona, a una satisfacción. Ahora bien, decíamos que el Señor tiene un propósito trazado para nosotros. Así es. ¿Y sabe dónde lo empieza Él? Aconsejándome en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué dice eso? Porque en la juventud, en la niñez, es donde Dios empieza a sembrar la semilla como Él quiere que seamos. Porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Ahora bien, dice la palabra del Señor en el capítulo 138, en el versículo 8 de Salmos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No separes la obra de tus manos. Así es. Y en el 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así. Termino con eso, pastor. Cuando conocemos cuál es nuestra posición en la tierra, el Señor nos manda que todo lo hagamos como para Él. Así es. Tengamos nuestra propia identidad y así tendremos propósitos como hijos, como padres, como hermanos, como hijos de Dios, como ciudadanos. Y cuando nos planteemos esos propósitos, no desfallezcamos. Dios nos ayudará a poder reanimarnos y poder cumplir todos los propósitos. Se puede, pastor, se pueden cumplir, se pueden alcanzar las metas, solos no, Exactamente. Con la ayuda del Señor. Solo no, así es. Sí, hermano Francisco, para ir terminando, ¿qué es lo que puedes decir a los que están, todo el mundo hacen planes? ¿Cuál es el consejo que usted les puede dar a todos los que están ahí al otro lado? Pues ahí la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice sobre los planes que a veces hacemos, dice en Santiago, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un momento y luego se desvanece. Nuestra vida es corta. Tenemos que vivir para la eternidad, no para 50, 60, 70, 80 años en esta vida, sino hay una eternidad después. Y tenemos que sembrar para esa vida eterna. Y Jesús es el que nos da la promesa de la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así es. Esta es la promesa de Dios. Entonces tenemos que volvernos hacia Él. Tenemos que volver de nuestros caminos, porque dice la palabra de Dios, hay camino que le parece al hombre derecho,
pero su fin es camino de la muerte. sí. A veces que estamos yendo por un camino y pensamos que es el correcto, pero si nos damos cuenta de que estamos equivocados, lo mejor es volver de nuestros pasos hacia el buen camino para ir al destino que queremos. Y el destino que queremos es ser felices, es tener un propósito eterno, un propósito que no se acabe en la tumba, ¿no? Sino que vaya más allá. Dios nos llama a un arrepentimiento, que es lo que significa volverse. Dice en Isaías 44, 22, vuélvete a mí porque yo te redimí. Así es. Y ahí tenemos que aprender este camino, ¿no? Jesús murió y con su muerte venció a Satanás. Y también destruyó el imperio de la muerte. La muerte, así es. Y con su resurrección confirmó esta victoria. Amén, amén, Por eso tenemos que creer en Jesús, aferrarnos a Él, porque Él es la esperanza de la vida eterna. Así es. ¿No? ¿De qué sirve al hombre, dijo Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere luego su alma? Así es. En este día que ha sido la lotería del niño, ¿no? Y muchos han visto, se han cumplido sus deseos. Le han venido de repente mucho dinero. De golpe dice, ya tengo la vida resuelta. ¿No? Pero la vida no consiste en la riqueza ni en los bienes que uno posee. Así es. ¿No? Tenemos que ver que la vida consiste en mucho más. Y Dios nos llama a ese propósito eterno. Amén. Así es. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere luego su alma? Así es. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces tenemos que volver a ese camino correcto, que es el camino que Dios nos marca, ¿no? Amén, amén, amén. Gracias, hermano Francisco. Para ir terminando, yo, para terminar, quiero leer el versículo que la hermana Francia leyó de Salmo 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino a que debes andar. Esa palabra, amigo, amiga, hermanos y hermanas que está ahí al otro lado, es para usted en este día. El Señor te quiere hacer entender, Él te quiere enseñar, Él te quiere mostrar cuál es el camino ideal para usted. Simplemente tienes que desearlo, llamarlo y también pedírselo y dejar sobre todo que Él entre, como decía el hermano Francisco, aquí en tu corazón, para que Él tome control. Hacer planes sin Dios no sirve para nada, de verdad. Y lo que decía la hermana de edificar, el que edifica sobre la roca la casa dura más tiempo. El que edifica sobre la arena, eso cuando viene el viento se va. Así que en este día la palabra para usted es: pon a Cristo en el centro de tus planes y verás que todo saldrá bien. Vamos a hacer la oración de fe y vamos a orar para que el Señor, como decía el hermano aquí, que reciba a Jesús y que reciba a Cristo, su vida tiene que cambiar y tienen en su corazón la eternidad que Dios trae por medio de Jesucristo. Así que y ora conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy las gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra de este día. Decido en el día de hoy entregarte a ti mi corazón y mi vida y pedir que me perdones todos mis pecados, Señor. Límpiame, lávame con la sangre de Jesús. Quiero ser tu hijo desde hoy. Quiero entregarte toda mi vida y pedirte que tú me guíes, que tú me enseñes el camino, Señor, donde yo debo andar, Padre. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, amigo, amiga, le bendecimos y le agradecemos. Y quisiera pedir a la hermana Francia las últimas palabras y también la invitación a todos aquellos que nos quieren visitarnos o conocernos en personas, como decíamos en los últimos días pasados. Amén. Hemos terminado este programa, pero queremos decirte que el Señor tiene grandes propósitos para tu vida. Tienes 365 oportunidades en este 2015 de poder experimentar una vida diferente. Ya las cosas viejas pueden quedar en el pasado. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Nosotros nos congregamos en la Iglesia Alianza de Fe, aquí en Zaragoza, en el barrio San José, en el número 24, calle Previsión Social. Y te decimos, acércate, queremos compartir también contigo, queremos conocerte. Si tú tienes alguna necesidad, acércate, queremos ayudarte.
Decirte también de que el Señor tiene grandes propósitos para tu vida. Amén. Él, desde antes de la creación del mundo, ya tenía algo planificado para ti. Cuando Jesús vino a morir en la cruz, Satanás quiso destruir ese propósito, pastor. Así es. Y pensó que lo había logrado cuando mató a Jesús en la cruz. Pero no sabía él que al tercer día, sí lo sabía. Sí, lo sabía. Porque Jesús mismo lo había dicho. Sí. El templo será destruido, En pero 3 será días. levantado al tercer día. Así es. Y así fue, Jesús resucitó. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando veamos desfallecer nuestras fuerzas, confiemos y animémonos en el Señor, Así es. porque vamos a ser reconfortados por Él. Amén, amén, Así amén. que congrégate con nosotros o en alguna iglesia cristocéntrica, porque Así es. hay muchas cosas buenas esperando por ti. Así es, así acabamos. Gracias, hermana, gracias, hermano. A usted que está ahí al otro lado, le esperamos algún día. Ven a visitarnos aquí los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Damos desayuno a aquellos que suelen llegar un poco antes, a las 10:30 aquí estamos desayunando y luego ya entramos ya en el culto dominical. Así que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que con Dios Todo es Todo es diferente. es diferente. Bendiciones. Bendiciones. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño.